Geopolítico. CAC-Miñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. La cuarta cumbre CELAC, Unión Europea, celebrada en Santa Marta, en Colombia, partía con malos augurios, escepticismo predominante a una y otra orilla del Atlántico, Europa fragmentada, fatigada diplomáticamente, América del Sur dividida por tensiones diplomáticas, ideológicas, crisis internas, Hispanoamérica, Iberoamérica. Contra todo pronóstico, fue capaz de encontrar declaración conjunta con sus socios del otro lado del Atlántico, algo que, si bien no es revolucionario, sí que por lo menos contribuye a cimentar un cierto reequilibrio geopolítico que puede redefinir el papel de ambos bloques en un mundo que, lo sabemos, está cada vez más polarizado. Lo que se ha jugado en Colombia no es una cumbre más de buenas palabras, es una conversación urgente entre dos regiones que se saben interdependientes, pero lo que es más importante, vulnerables. El escenario global ahora mismo lo dominan Estados Unidos y China como grandes superpotencias, Rusia, basada en su capacidad de guerra y de arsenal nuclear, queriendo también con sus materias primas condicionar la realidad de distintas zonas del mundo. Por lo tanto esa América del Sur, del Centro y del Norte, en lo que corresponde a México, como la Unión Europea, necesitan recordarse mutuamente que no son espectadores de la historia, que pueden hacer cosas entre ellos y que pueden organizar influencias que contrapesen lo que determina a otros, lo que determinan quienes quieren llevarse los negocios, la influencia, la geopolítica a otras zonas del mundo. La demografía europea, el peso industrial incluso ya, no le permite competir con Asia, el viejo continente. La dependencia energética y tecnológica cada vez la hace más vulnerable a factores externos. La alianza con Estados Unidos, que sigue ahí, pero cada vez es más asimétrica y más condicionada a los intereses de la Casa Blanca. Por eso, la mirada hacia los países que componen CELAC es cada vez una opción diplomática más interesante. Este acercamiento de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños le ofrece a la Unión Europea algo que necesita desesperadamente: escala, pero también legitimidad y sobre todo una narrativa compartida. Al final, esa CELAC representa un bloque de más de 650 millones de habitantes, son más que los miembros de la Unión Europea, con recursos naturales, estratégicos, con potencial energético, digital, también con legitimidad, porque en un mundo en el que la Europa colonial tiene cada vez más contestación, porque se critica incluso la forma de actuar de los países antaño potencias mundiales, por el matiz con el que siguen tratando a quienes fueron en su momento colonias o parte de sus imperios, pues ahora mismo, si consigues establecer acuerdos en igualdad de condiciones con ellos, permiten presentar como un socio a la Unión Europea, a Bruselas, no como un tutor, no como alguien superior. Permite tratar los dos bloques en igualdad de condiciones. Una narrativa en la que Europa podría liderar desde el consenso, no desde la imposición, como siguen haciendo otros bloques. Pero es evidente que hay obstáculos relevantes, porque la CELAC y los países que la componen son un verdadero mosaico de intereses ahora mismo más que tensionados. Ha habido ausencias importantes en el encuentro, Venezuela o Nicaragua. La región sigue fracturada entre quienes ven a la Unión Europea como un aliado y los que la sienten precisamente como esa prolongación cambiada de nombre del colonialismo europeo. Aún así, en la declaración final de Santa Marta ha habido compromiso con el multilateralismo, rara avis ahora mismo en extinción dentro del panorama global internacional. Ha habido rechazos a guerras, a sanciones unilaterales, defensas de soberanía de los pueblos y apuesta por una triple transición. Una transición digital, verde y también justa. Es relevante en este acuerdo no tanto lo que se firma como lo que se reconoce.
que Europa y los países de CELAC necesitan reconstituir un bloque de afinidad política y económica frente a las hegemonías que intentan imponer Estados Unidos y China, cada una a su manera. No basta con una retórica simplemente de buenas palabras, de valores compartidos. Se trata de conseguir cristalizar una asociación estratégica que permita a ambas regiones sobrevivir en el nuevo orden global. Porque al final los intereses para ambas partes son verdaderamente relevantes. Para la Unión Europea, CELAC es la oportunidad de una diversificación estratégica verdaderamente importante, con una China que domina las cadenas de suministro globales y un Estados Unidos cada vez más proteccionista, mirándose el ombligo. Pues CELAC representa una fuente alternativa de materias primas y un espacio también donde invertir en transición energética, infraestructuras, tecnología. Del lado de CELAC el interés también es práctico. Como no, la región busca romper esa dependencia de China cimentada a lo largo de los últimos años de los capitales estadounidenses tan relevantes, ese patio de atrás, diversificando socios, pero eso sí, sin renunciar a su propia soberanía. Europa puede ser ahora mismo, aunque fuera en su momento colonia, un contrapeso deseado, menos agresivo, más político, más predecible en lo normativo, una especialidad, ya lo saben, la regulación de Bruselas, y con capacidad de transferencias tecnológicas y financieras, porque el hecho es que CELAC y los países que la componen, y esto es clave, hay que entenderlo así, si no, no cristalizará nada, no quiere ser ayudada, quiere ser tratada como una igual. Por lo tanto, cuando durante tanto tiempo las relaciones a uno y otro lado del Atlántico han estado marcadas por la condescendencia y la lentitud burocrática, los acuerdos comerciales, ni que decir tiene el eterno pacto que todavía sigue intentando dinamitarse de Mercosur, se han convertido en símbolos de geopolítica, de política exterior europea capaz de moverse al ritmo del mundo. ¿Hay riesgos? Sí. ¿Hay desafíos? Por supuesto. La pregunta es, ¿Europa y los países de CELAC pueden seguir esperando que el mundo se ordene solo? No, tienen que tomar un papel proactivo. La influencia se va a medir a futuro, no solo por la fuerza que tenga, sino por la capacidad de tejer alianzas sostenibles. Por eso, lo relevante de esta cumbre que se dio en Colombia es la idea cada vez más realista, a la par que revolucionaria, de que el futuro, si no se comparte, no existe. Así que hay que afanarse en que cristalicen ese tipo de acuerdos de bloques en los que ambos salen beneficiados. Vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta, a la parte más pegada a la información geopolítica, llega en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. No se marchen, porque sigue Pulso Geopolítico. Cuando mandas fotos o vídeos online a cambio de dinero, no sabes quién lo ve ni dónde puede acabar. Las plataformas de venta de contenido erótico no te dan el control, te lo quitan. Si no lo haces en la vida real, no lo hagas tampoco en tu contenido exclusivo. Comunidad de Madrid. Radio Intereconomía, la radio de las mujeres y los hombres que viven la actualidad. Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid. Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre. Regístrate en www.empleoydiscapacidad.madrid. Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Comunidad de Madrid. ¿Con cuántas personas te cruzas cada día? En nuestro país, 1 de cada 4 vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Una realidad que no siempre es visible. La de más de 12 millones de personas que hacen tu mismo trayecto, que se sientan a tu lado. En la Fundación La Caixa, acompañamos a quienes más lo necesitan, para que nadie viaje solo. Entra en quenadieviajesolo.org. Hazlo visible. Fundación La Caixa. ¿Tienes tos, fiebre leve o malestar? La primera atención empieza en ti. Hidrátate, descansa y cuídate en casa. La primera atención empieza en ti, pero nunca estás solo. Si los síntomas empeoran o perteneces a un grupo vulnerable, acude a tu centro de salud. En Atención Primaria, estamos para ti. Programa financiado por el Ministerio de Sanidad, Comunidad de Madrid. Cuando mandas fotos o vídeos online a cambio de dinero, no sabes quién lo ve ni dónde puede acabar. Las plataformas de venta de contenido erótico no te dan el control, te lo quitan. Si no lo haces en la vida real, no lo hagas tampoco en tu contenido exclusivo. Comunidad de Madrid.
Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Comenzamos ya a repasar la información geopolítica de la jornada. Primero llegan los titulares de este ámbito que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. La reapertura del gobierno de Estados Unidos a punto de terminar. Será mañana cuando el proyecto de ley para reabrir la administración federal tras el cierre más largo de la historia de Estados Unidos llegue a la Cámara de Representantes. Lo hará tras su aprobación en el Senado con el apoyo de 8 senadores demócratas que rompieron la disciplina de voto de su partido. El cierre de la administración ha causado por el momento miles de cancelaciones de vuelo, 1,3 millones de trabajadores afectados, así como la falta de pago del programa de asistencia alimentaria suplementaria que beneficia a 42 millones de estadounidenses. La ONU examina este martes la situación en Israel. En concreto, el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura examina en Ginebra la situación en Israel en el contexto de las evaluaciones periódicas que realiza de los países que han firmado la Convención contra la Tortura. Mientras, y sobre el terreno, el frágil alto el fuego continúa en la Franja de Gaza, a la que siguen entrando insuficiente ayuda humanitaria. El gobierno israelí, por su parte, le reclama a Hamas que entregue los últimos 4 cuerpos de rehenes. Emmanuel Macron recibe en París a Mahmoud Abbas. El presidente francés recibe al presidente de la Autoridad Nacional Palestina para tratar de avanzar en su implementación, en particular en aspectos como la seguridad, la gobernanza y la reconstrucción de ese territorio. Rusia, entre tanto, continúa con su ofensiva en Ucrania. Y su nuevo avance en la región de Zaporilla, que somete aún más a más presión las defensas ucranianas. Moscú ha vuelto además a golpear la infraestructura eléctrica de Ucrania en un nuevo ataque que confirma la creciente debilidad de las defensas aéreas ucranianas y que coincide con la exposición por parte de la Agencia Anticorrupción ucraniana del mayor escándalo de corrupción en el sector energético desde el comienzo de la guerra. Sobre Ucrania hablarán en Canadá los ministros de Exteriores del G7 y de la Unión Europea. Lo harán en una cumbre en Toronto que comienza hoy y en la que abordarán desafíos globales como la situación en Ucrania, pero también en el Ártico, en Haití, los minerales críticos y la seguridad energética. Irak celebra este martes elecciones parlamentarias. Son las sextas elecciones desde la invasión estadounidense de Irak en 2003, comicios que se celebran en medio de llamamientos para el boicot y con unas bajas expectativas de participación. Al menos 12 personas han muerto y más de 20 han resultado heridas en una explosión en Islamabad. Explosión que ha tenido lugar frente a los tribunales del distrito de Islamabad y que, según datos provisionales de la policía, podría deberse a un atentado suicida. Entre tanto, y en India, en Nueva Delhi, las autoridades mantienen la alerta máxima en la capital y en varios estados del país mientras prosiguen las investigaciones sobre la explosión de un vehículo ayer lunes que dejó al menos 8 muertos y 15 heridos. Por el momento no se descarta ninguna hipótesis sobre el incidente. Los reyes continúan su viaje de Estado por China. En su primer acto, el rey Felipe ha destacado ante 400 empresarios en Chengdu la necesidad de que se resuelvan las dificultades que aún encuentran algunas de las empresas españolas en el ejercicio de su actividad en China. Y continúa en Brasil la cumbre del clima. Cumbre en la que la presidencia brasileña de la COP30 anunciará un instituto de inteligencia artificial para el clima con el que pretende aplicar las últimas innovaciones del sector a la lucha contra el creciente calentamiento global. Hemos puesto las bases de la información geopolítica de la jornada, ahora profundizamos, Blanca. 3 años después del inicio de la invasión rusa en Ucrania, lo cierto es que los datos muestran que los casos de corrupción en ese país siguen siendo numerosos y crecientes y abarcan sectores clave como defensa, infraestructura, energía y administración pública. Este martes la Agencia Anticorrupción ucraniana da cuenta del mayor caso de corrupción en Ucrania desde el inicio de la guerra. La investigación se centra en la mayor empresa estatal de generación nuclear de Ucrania. Rubén Gil.
La guerra en Ucrania parece estar siendo un escenario propicio para los casos de corrupción. La Agencia Anticorrupción ucraniana da cuenta hoy de lo que es sin duda el caso de corrupción más grave desde el inicio de la invasión rusa y que se centra en presuntos sobornos por valor de unos 100.000 millones de dólares. La NABU, la Agencia Anticorrupción, afirma que la operación ha durado 15 meses y que se han documentado más de 1.000 horas de grabaciones de audio. Según la acusación, los contratistas de Energoatom, la empresa estatal de generación nuclear de Ucrania, habrían estado obligados a pagar sobornos de entre el 10 y el 15% del valor de contrato para evitar que se bloquearan pagos o se le retirara su estatus como proveedor. El volumen implicado, como decimos, ronda los 100.000 millones de dólares. Entre los investigados figuran cargos vinculados a la empresa energética, pero también un empresario mediático y un asesor del Ministerio de Energía. Este caso de corrupción es sin duda relevante porque el sector energético es estratégico. La infraestructura ha sido repetidamente atacada y su seguridad tiene implicaciones directas para el país y para la población civil. Es importante además porque la constatación pública de este caso refuerza la presión interna e internacional sobre Ucrania para que cumpla con estándares de transparencia, lo que es vital para su aspiración de integración europea y para recibir apoyo internacional. Zelensky ha hecho un llamamiento para que los funcionarios del gobierno cooperen plenamente con la investigación y ha asegurado que los culpables se pagarán por ello. Sin embargo, aunque el presidente ucraniano exige sanciones y promete que los casos no quedarán sin castigo, también reconoce que la corrupción está presente en el país y que el sistema es complicado. Tanto la Unión Europea como el gobierno de Estados Unidos ya han dejado claro que los casos de corrupción en Ucrania pueden tener consecuencias directas sobre la ayuda internacional que recibe el país. Paloma Arnaldos. Los fondos internacionales que recibe y reclama Zelensky podrían estar en peligro si el presidente ucraniano no ataja los casos de corrupción en su país. La Unión Europea asegura que la lucha contra la corrupción y el respeto al Estado de Derecho son condiciones clave para que Kiev continúe recibiendo fondos y avance hacia una eventual adhesión. No es el primer toque de atención que la Unión Europea da a Ucrania en este asunto. Ya ha reducido o retrasado pagos porque Ucrania no ha cumplido con ciertos requisitos en reformas relacionadas con la transparencia y la rendición de cuentas. Estados Unidos también pone el foco en estos casos de corrupción. Washington ha exigido que el uso de la ayuda militar, económica o de reconstrucción se haga con controles sólidos, supervisión independiente y transparencia. Si bien no ha ligado públicamente cada subvención a un escándalo concreto, el tono siempre ha sido claro. O hay más reformas y más transparencia o las ayudas podrían estar en riesgo. Las críticas a Zelensky llegan también desde la propia sociedad ucraniana, que denuncia que la guerra no debe servir como excusa para abandonar la lucha contra la corrupción. Los ucranianos consideran además que la reciente reforma que debilita las agencias anticorrupción da argumentos a Putin sobre la calidad democrática en Ucrania. Existe además presión política interna con opositores que señalan al gobierno y que piden responsabilidades concretas. Y en menos de 24 horas, 2 atentados han sacudido la India y Pakistán, y aunque es pronto para afirmar que ambos hechos tengan relación directa, sí se puede decir que ambos ataques se inscriben en un contexto de tensión regional que hace que la hipótesis de una posible vinculación sea plausible. Gemma González. 2 atentados, uno en Islamabad y otro en Nueva Delhi, han sacudido en las últimas horas a estas dos capitales enemigas íntimas, con acusaciones mutuas sobre apoyo a grupos armados, violencia en la frontera y conflictos pendientes. Pero ¿podrían estar relacionados ambos ataques? Aunque no hay una evidencia suficiente para afirmarlo con rotundidad, sí existe la posibilidad de que los atentados estén de alguna forma vinculados, ya sea de modo directo, es decir, coordinados, o de modo indirecto, es decir, que se trate de ataques que buscan generar presión simultánea en ambos países. Por el momento se sabe que el ataque en Islamabad ha tenido lugar esta mañana y se ha dirigido a un vehículo policial frente a los tribunales. Al menos 12 personas han muerto y 27 han resultado heridas. Aunque ningún grupo lo ha reivindicado, fuerzas de seguridad pakistaníes aseguran que los talibanes podrían estar detrás. Pakistán ha experimentado un aumento de ataques de grupos armados desde que los talibanes llegaron al poder en Afganistán en el verano de 2021. Islamabad acusa a Kabul de albergar a insurgentes del TTP en su territorio para que lleven a cabo ataques dentro de Pakistán, algo que el gobierno de facto de Afganistán niega. Este atentado en Islamabad ha tenido lugar un día después de que un vehículo explotase cerca del histórico Fuerte Rojo de Nueva Delhi, matando a al menos
menos 8 personas e hiriendo a 20. Según las primeras investigaciones, los explosivos encontrados en el vehículo tienen conexión con un módulo terrorista que tiene vínculos con grupos que operan con base en Pakistán. Aunque en principio las autoridades no están estableciendo una relación directa entre ambos ataques, que estos hayan tenido lugar en un plazo de tiempo muy cercano y en capitales que tienen historias de enfrentamiento y acusaciones mutuas, incrementa la sospecha de que pueda haber una campaña más amplia o una cadena de atentados. En escenarios regionales tan tensionados, un ataque en un país es a veces respondido o acompañado por otro acto como mensaje o escalada. Dado el histórico entre India y Pakistán, el riesgo de espejo existe. Y miramos de nuevo a Europa. El Ministerio de Defensa de Bélgica ha empezado a enviar una carta a todos los hombres y mujeres de 17 años para alentarlos a aprobar un servicio militar voluntario de 1 año a partir de 2026. Esta nueva medida viene después de que Alemania haya advertido de un posible sorteo con el que obligar a civiles a hacer el servicio militar. En Francia también se está debatiendo esta posibilidad. ¿Qué está pasando en Europa para que después de décadas de abolición los gobiernos estén alentando a los jóvenes a hacer de nuevo la mili? ¿Cuál es la situación actual del servicio militar en los países europeos? Pablo Llanone. La amenaza de Rusia en el flanco oriental de Europa ha sido un catalizador de la restauración del servicio militar obligatorio, también conocido como conscripción. De 44 estados en el continente, actualmente 9 cuentan con servicio militar obligatorio, 3 de ellos a razón del expansionismo del Kremlin. Este es el caso de Letonia, Lituania y Suecia, que han ido retomando la llamada a filas en la última década. Otros países, como Finlandia, nunca han bajado la guardia. José Manuel Gazapo Lapallés es doctor en Relaciones Internacionales. Los países del norte y del este han invertido y están invirtiendo mucho más dinero, mucho más atención en reforzar sus capacidades de defensa y de seguridad y por ende de insuflar mayor capacidad en sus estrategias de disuasión. Y es lo que ocurre, sin embargo, en la Europa del Mediterráneo, en la Europa central, donde la amenaza por una cuestión de kilómetros la vemos más lejana y, sin embargo, esa amenaza sigue estando muy presente porque, por ejemplo, toda la influencia de la esfera rusa se transmite también en África. La cercanía a Rusia guarda una estrecha relación con la cantidad de reservistas que tiene cada país. Esto permite a sus ejércitos disponer de una cantidad mucho más elevada de soldados entrenados, sin tener que depender de civiles que no están preparados. Frank Scandell, que sirvió en el 2º Batallón de la 2ª División de Marines de Estados Unidos, nos recuerda lo que sucedió en la guerra de Vietnam en torno al reclutamiento de civiles. Empezaban a traer a personas que le daban un entrenamiento rápido, 6 meses porque eran marines en este caso, menos tiempo cuando eran los otros cuerpos militares, ejército de tierra, así como la marina de guerra. Pero en la infantería, digo yo, en tierra, 6 meses de entrenamiento para ir a una guerra, a un conflicto directo, no es suficiente. Por eso la necesidad de que haya un ejercicio de entrenamiento mucho más extendido en el tiempo y que sea mucho más regular. Finlandia, que hace frontera con Rusia a lo largo de 1.300 kilómetros, es el país con más reservistas de toda Europa. Cuenta con 870.000 reservistas frente a una población de solo 5 millones de habitantes. Los demás países que hacen frontera con Rusia tienen una proporción menor, pero casi todos ellos rozan los 100.000 reservistas o los superan, como sucede en los países bálticos. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿es la amenaza inmediata la principal razón del servicio militar obligatorio? Esto no tiene por qué. Suiza, por ejemplo, se encuentra rodeada en países vecinos amigos y a pesar de ello cuenta con 80.000 reservistas, lo que es llamativo teniendo en cuenta que tiene 9 millones de habitantes. Claro está, el país suizo se caracteriza por su fuerte sentimiento de independencia y orgullo nacional. En Grecia, mientras tanto, con una población similar a Suiza, el ejército cuenta con más de 200.000 reservistas. El territorio griego, eso sí, está más expuesto debido a sus más de 6.000 islas esparcidas por el mar Egeo, además de su historia de conflictos con Turquía, amenazante con ese neotomanismo nostálgico. Estos países están preparados para situaciones de conflicto inminentes, pese a ser potencias pequeñas. ¿Cómo puede ser, por tanto, que países referentes tengan un número de reservistas tan escaso? Alemania, por ejemplo, cuenta con 34.000 reservistas de más de 80 millones de habitantes. Berlín suspendió el servicio militar obligatorio en 2011 y desde entonces ha sido voluntario. En los últimos años, sin embargo, el peligro ha empezado a alarmar al Ministerio de Defensa.
drones rusos sobrevolando su espacio aéreo, la amenaza de Moscú al continente del que Alemania es líder y locomotora, y además una ola de atentados que han sacudido al país. Esto último es, para los analistas, un claro detonante de concienciación civil y reclutamiento militar. Frederick Mertens es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea. Basta una ola de atentados o de agresión en el territorio nacional para que haya a continuación una reacción epidérmica de la sociedad. Ante esta situación, a partir de 2026, el gobierno de Friedrich Merz enviará a todos los jóvenes un formulario que detalle sus aptitudes y su disposición a prestar el servicio militar, que los hombres deberán realizar obligatoriamente, es decir, este formulario, o recibirán una multa. Como advierte el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, si no se presentan suficientes voluntarios ante este informe, se escogerán por sorteo a candidatos obligados a prestar el servicio por ley. Necesitamos un servicio militar atractivo y significativo. Solo así habrá suficientes jóvenes motivados dispuestos a servir a la Bundeswehr o a unirse a la reserva, señoras y señores. Y también está claro que si el servicio voluntario no basta, no habrá alternativa al servicio militar obligatorio. Este mismo modelo ya ha tenido éxito en Dinamarca, que actualmente cuenta con 63.000 reservistas de 6 millones de habitantes. Otros países prueban fórmulas diferentes. Desde Bélgica, que cuenta con la tasa más baja de alistamiento de Europa, con solo 5.900 reservistas de casi 12 millones de habitantes, han empezado a enviar una carta a 149.000 jóvenes para que hagan el servicio militar durante un año a cambio de 2.000 euros al mes. Entre tanto, en otros países con una cantidad irrisoria de reservistas, la cuestión del servicio militar no trasciende del debate parlamentario. En algunos de estos países, aunque no se percibe un peligro inmediato, hay una razón de peso que podría justificar dicha formación. Sus constituciones contemplan la posibilidad de restaurar el servicio militar obligatorio en caso de una amenaza bélica sustancial. La pregunta es, ¿cómo podrían hacerlo si no están formados? Tanto en España como en Italia, las constituciones contemplan que sus ciudadanos tienen el derecho y el deber de defender a sus países. Pese a ello, cuentan con menos de 20.000 reservistas. Si hubiese una amenaza bélica, tendrían que formar en solo 6 meses a miles de jóvenes que puedan asistir al ejército, lo que, como hemos visto, no tiene buenos antecedentes históricos. De momento, en España, la ministra de Defensa, Margarita Robles, descarta por completo la posibilidad de un servicio militar obligatorio y, por tanto, no contemplaría un modelo similar al alemán. No va a haber servicio militar obligatorio en España, en absoluto. Ni creo que se le haya pasado por la cabeza a nadie. Otros países que efectivamente por situación geográfica perciben más esa preocupación que todos deberíamos tener, que no nos olvidemos, porque somos un país maduro, porque somos un país que tiene mucho conocimiento de la realidad. No va a haber servicio militar obligatorio. Tampoco se plantean modelos más flexibles, como el que plantea Frank Escandel. Podríamos fortalecer nuestra reserva militar ofreciendo créditos universitarios. En Italia, entre tanto, Roma se ha comprometido a aumentar en 10.000 su número de reservistas, en parte debido a sus objetivos con la OTAN. Precisamente, las recomendaciones de organismos como la Alianza Atlántica podría convertirse en una forma de presión para aquellos países que, por razones geográficas o de falta de amenaza, no están preocupados por su número de reservistas. Si no son las sugerencias de los organismos militares, podría ser la tendencia del resto de estados europeos, que ha empezado a convertirse en una ola que podría inundar a todo el continente. No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol. Por una publicidad responsable.
Este puente de diciembre vive la magia navideña con Soltour desde A Coruña. Siente el encanto de Praga o adéntrate en los colores y aromas de Marruecos desde solo 890 € todo incluido. Tus escapadas perfectas te esperan con vuelos directos desde A Coruña el 5 de diciembre. Reserva ya en tu agencia de viajes más cercana. ¿Y si Madrid escondiese otra dimensión donde el tiempo se detiene y la música se experimenta a través de los 5 sentidos? Puedes verla, oírla, tocarla, olerla, saborearla. Bienvenidos a GUA, una experiencia de otra dimensión. Entradas en guashow.com. ¿Vienes? América Latina entra en un nuevo ciclo electoral que puede redefinir su pulso y su rumbo tanto político como económico. Tras las elecciones de Argentina hay varios países en la región que se preparan para pasar de nuevo por las urnas en un contexto, lo sabemos, de incertidumbre global, de tensiones fiscales, de necesidad evidente de atraer nueva inversión. Por eso, lo que salga, los resultados de ese ciclo marcarán el signo ideológico del gobierno, pero lo que nos interesa especialmente la estabilidad macroeconómica, las reglas del juego para las empresas, para la confianza internacional en una región en la que tenemos algunos puntos clave, sin duda, para transición energética, para mercados emergentes. Es apasionante. Por eso hablamos de ello ya con Ignacio Lana, que es Head of Country de Carmiñac Iberia. Ignacio, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, Rafa. Como digo, estamos y vamos adentrándonos en un periodo de elecciones, economías de Latinoamérica. ¿Qué implicaciones pueden tener en relación con cuestiones clave, con flujos de capitales, con el comportamiento de las divisas, las primas de riesgo de la región? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que las elecciones, independientemente de dónde se produzcan, al final es un test de credibilidad. Pero al final los mercados emergentes, especialmente Latinoamérica, son especialmente sensibles con un poco por el tema de, digamos, de gobernanza. Es decir, cuando hablamos de elecciones en Latinoamérica, cuando viene un nuevo gobernante que con unas ganas de gastar más, con ganas de intervenir sectores claves, de implementar impuestos que un poco que puedan distorsionar, lógicamente el primer impacto es retirada de capitales, depreciación de la divisa, incremento de tasas. Por lo tanto, digamos, y si hacemos la parte contraria, si vemos que entra un gobierno con una disciplina o con un mayor rigor presupuestario, un mayor rigor fiscal, incluso con unas reglas más estables, una normativa menos volátil, pues al final es justamente lo contrario. O sea, lo que va a hacer es provocar mayor flujo de capital, apreciación de las divisas y, por tanto, la prima de riesgo se reduce. Pero cuando hablamos de credibilidad, yo creo que cuando hay unas elecciones es muy importante también gestionar las expectativas. Y las expectativas, digamos, el primer impacto que tienes en los flujos. Los inversores lo que hacen rápidamente es ajustar sus posiciones. Y ahí un poco volviendo a lo que hemos dicho al principio, lo que primero impacta es en la parte de las divisas, en las tasas y posteriormente en la parte, digamos, de la prima de riesgo de los países. Por tanto, digamos, la velocidad, digamos, o el movimiento, la fortaleza o la duración de estos movimientos claramente van a estar sesgados en tres variables. Primero, en el saldo o la disciplina fiscal, en la capacidad ejecutiva en que se implementan esas políticas y un poco el entorno global en el que nos encontramos. Yo creo que cuando entramos en unas elecciones y vemos un poco, analizamos estos conceptos y la relación que tiene con lo que anteriormente mencionabas, es importante que cuando hay unas elecciones, el primer movimiento que hay es un movimiento muy brusco. Es un movimiento muy brusco que poco a poco se va a ir, digamos, diluyendo en el tiempo. Cuando pasa ese primer movimiento brusco que antes he mencionado, lo que hay que ver es si perdura el tono o perdura, digamos, la realidad de las políticas económicas. Si perdura el tono, lógicamente el primer movimiento se irá diluyendo. Si hay algo mucho más real en cuanto a las políticas económicas, puede perdurar en 3 semanas, y si al final todo se queda en palabras, automáticamente el movimiento se revierte. Por tanto, digamos, hay 3 cosas, digamos, que pueden, digamos, acelerar, obstaculizar este movimiento, que yo creo que es importante siempre destacar. El primero es el saldo fiscal. El segundo es
la parte de gobernanza y un tercer factor que es importante, que es el sector, digamos, o el factor externo. Es decir, cuando vemos un movimiento muy fuerte, por ejemplo, en el dólar, es muy pernicioso para los mercados emergentes, pero por contra, cuando vemos un movimiento muy favorable en las commodities, también le favorece. Y ante esos movimientos, un inversor, ¿qué debería hacer? Lógicamente, pues yo creo que ante un inicio o unos momentos antes o unos días antes, digamos, de esas elecciones, hay que volverse un poquito más defensivos, buscando más sectores menos sensibles a esa economía y protegiendo un poquito la divisa. Y por contra, cuando tenemos más visibilidad en un gobierno mucho más continuista, con un rigor fiscal y un importante equipo económico, pues vamos cada vez tomando más riesgo y alargando los vencimientos. Una vez hemos entendido las circunstancias y lo que nos conviene hacer al final cuando hay un proceso de este tipo, si me permites, vamos a repasar algunos de los que o han sido o están por venir. Perfecto. Entre los que ya han sido y que además fue relevante porque supuso para un personaje como Javier Milei, que ha tenido tanto desafío en Argentina, la consolidación de su proyecto porque ha ganado las legislativas. ¿Qué supone esto? ¿Consecuencias de la victoria de Milei en las legislativas argentinas? Bueno, lo primero, la verdad es que ha sido una sorpresa positiva, no tanto en que haya ganado, sino un poco por la mayoría que ha conseguido, el 41%. Yo creo que ni el mercado ni mucha gente, digamos, esperaba esos datos. Milei, digamos, la primera repercusión de mercado que hemos visto tras la victoria de Milei lo hemos visto en los bonos. Hemos visto una apreciación muy importante en el precio de los bonos, prácticamente de 48 centavos a 70 centavos, y esto prácticamente tiene una explicación. Básicamente el miedo se ha diluido, parece que va a haber un mayor control del gasto y además parece que el momentum de mercado es muy favorable, lo cual ha hecho que ese movimiento pues haya sido muy bueno para el mercado. Lo que tenemos que preguntarnos ahora es si es tendencia o es un movimiento extraordinario, como diría en inglés, un one-off. Claramente, para que haya tendencia y para que ese movimiento se siga estirando en el tiempo, tiene que haber reformas. Y esas reformas ya pueden ser reformas laborales, reformas tributarias, una flexibilidad del tipo de cambio para que se puedan acumular divisas, una financiación exterior y un poco, digamos, de ingeniería financiera, digamos, para alargar esos vencimientos. Si esas reformas se producen, lógicamente ese movimiento en Argentina se va a seguir prolongando en el tiempo. Y lo que es importante a la hora, desde un punto de vista político, lo que hemos visto es que Milei tiene más de un tercio en ambas asambleas. Y ocurre un factor, digamos, muy importante, que es que Milei no va a tener chequera blanca, es decir, Milei puede vetar leyes de gastos que no quiera, pero por otro lado, si quiere ir avanzando en reformas, tiene que negociar, y va a tener que negociar con el centro. Por lo tanto, digamos, se da el mejor de esos mundos. Porque equilibra, ¿no? Un poco. Efectivamente. Quizá hemos hablado solamente de la parte positiva y la parte buena. Quizá habría un techo de cristal que sería el dólar. O sea, tiene dos peros Argentina en estos momentos. Una es que tiene muy pocas reservas y el año que viene tiene vencimientos de deuda en divisa dura, es decir, en dólares. Por tanto, hasta que esas reservas no incrementen, digamos, eso puede generar cierta volatilidad en su divisa y puede marcar cierto tope en el precio de los bonos. Vamos a un vecino, al otro lado de los Andes, las elecciones en Chile. Ignacio, ¿pueden afectar a un sector tan relevante para la región como es la minería? Bueno, Chile es un país algo distinto. Siempre se ha dicho que es un poco el país europeo, latinoamericano, y cuando miramos un poco la estabilidad macro y sobre todo la estabilidad fiscal, pues hace que probablemente que la prima de riesgo que se exige a ese país claramente sea menor. En cuanto a esas elecciones que vamos a tener en diciembre de este año, pues bueno, básicamente parece que el centro derecha o la derecha va a ser el principal candidato para ganar estas elecciones, y además se le une un fenómeno global que hay en el mundo, que es el tema de la inmigración. La gente, pues claramente cuando, digamos, le preocupa este tema, siempre se sesga un poquito más a ese lado de la derecha o el centro derecha. Pero ¿qué impacto puede tener esas elecciones en esa industria minera? Bueno, al final, cuando analizamos un poco la industria minera, o sea, el horizonte temporal, o sobre todo la inversión en CAPEX en la industria minera, ese horizonte temporal está entre 8 y 12 años. Por tanto, cuando miramos un plazo tan largo, ya empezamos a intuir que las elecciones no tienen tanta importancia. En ese ciclo de inversión a 8 o 12 años en la industria minería, básicamente lo que se mira sobre todo es el cobre y que haya una regulación estable, una normativa estable. Es decir, si el precio del cobre va al alza y hay cierta estabilidad en cuanto a la normativa,
eso claramente favorece que el proyecto vaya hacia adelante. Si el precio retrocede y hay mayor volatilidad en cuanto a la normativa, se pone en duda, digamos, la proyección. Además, cuando miramos, digamos, el ciclo de las minas, son ciclos muy largos y muy caros. Es decir, todo lo que son los permisos, todo lo que es la geología, la electricidad, el agua, la logística, la financiación, pues son variables que afectan lógicamente a ese ciclo. Y unas elecciones que, digamos, qué sentido o cómo pueden impactar, digamos, a ese ciclo de vida de esas minerías. Pues probablemente a corto plazo en tema de los permisos, pero cuando miramos un poquito a más largo, vemos que el sentido económico, el fundamento económico del proyecto no están en riesgo ante esas elecciones. La parte importante quizá en esas elecciones, como he dicho antes, muy dependientes del precio del cobre. El Banco Central siempre ha dicho que el cobre depende del tipo de cambio real y del ciclo económico del país. Tenemos un Congreso fragmentado en Chile, lo cual puede ser positivo porque al final lo que te obliga es a pactar, o sea, y básicamente no hay esos cambios extremos ante un partido y otro, incluso para los propios mineros. Ese Congreso fragmentado y que se obliga a pactar es claramente positivo. En términos un poco más de casuística de esa industria minera, pues los royalties mineros pues prácticamente se empiezan a legislar en 2024. Y esto claramente es una parte muy buena porque se elimina parte de la incertidumbre. Muchas veces se dice que a pesar de pagar royalties caros, es mejor que no saber cuáles son. Exactamente. La seguridad jurídica, que es fundamental, Ignacio. Vamos con otro asunto, que el tiempo vuela. Impacto en las próximas elecciones colombianas de la agenda social, ambiental y del rumbo fiscal de Gustavo Petro. Bueno, aquí es otra historia, ¿no? Aquí, en cuanto a las elecciones, hemos tenido este año el fatídico asesinato de Uribe. Todavía no hay mucha visibilidad en cuanto a los posibles candidatos. Hay mucha gente, digamos, de la que se habla quién puede ser posibles candidatos. Actualmente Uribe tiene mayor popularidad de lo que la gente ahora mismo cree, entonces está en torno al 40%, y además es significativo que tiene el doble de popularidad que su antecesor en esta etapa, digamos, de ciclo. En cuanto a Colombia, ¿qué podemos decir? Pues yo creo que la gran importancia es el rigor fiscal. Tiene un déficit alto, va a acabar el año por encima del 4,5%, probablemente en los próximos 2 años se va a acercar al 6, 7, 8%. El problema que tiene esos déficits por unos menores ingresos y por la suspensión de la regla fiscal. Es decir, necesita más ingresos y tiene poca capacidad para incrementar los gastos. Además, es muy poco inelástico, o sea, básicamente es muy difícil reducir los gastos. Por lo tanto, digamos, en Colombia es más importante incluso que las elecciones, digamos, ese rigor fiscal, sobre todo que las reformas que se hagan no drene el crecimiento y además, digamos, que sean capaces de financiar ese gasto. Vamos con la gran economía de América Latina. Brasil, el panorama electoral brasileño del año 26 va a poder mantener el equilibrio actual entre responsabilidad fiscal y gasto social bajo una administración de Lula. Bueno, Brasil también es otra historia un poquito diferente. Tenemos las elecciones allí como en octubre de 2026. Es cierto que Lula está empezando a ganar pues una popularidad también bastante alta, ya está por encima del 40%. No está muy claro quién va a ser el candidato en la derecha, pero bueno, parece que a corto plazo sí que los vientos vuelan a favor de Lula, primero por una inflación alimentaria mucho más bajas y determinadas subvenciones idiosincráticas que ha implementado. En cuanto a Brasil, un poco a lo que tú preguntas, yo creo que Brasil, si se mantiene el marco fiscal que tiene actualmente y sobre todo si no meten una chequera en blanco, digamos, en la campaña, Brasil tiene 2 cosas muy buenas, y es que tiene mucha reserva, un poco lo que hablábamos en contra antes de Argentina, y tiene mucha deuda también en divisa local. Por lo tanto, si juntamos estas cosas, y ha hecho una tercera cosa muy buena, que es, antes de llegar a las elecciones, se están anticipando reformas. Para independientemente quién gana, la economía no se estabiliza y la economía va a seguir funcionando. Por tanto, la historia de Brasil creemos que tiene mucho sentido jugarla tanto en la parte de deuda local como en la parte de deuda dura. Y un poco lo mismo, o sea, aquí más que las elecciones, lo que va a ser muy importante es que se mantenga ese presupuesto, que tengan un banco central independiente, que ahora mismo se mantiene firme en no bajar, digamos, los tipos de interés mientras la inflación
no baje, y luego, digamos, ese equilibrio o esa disciplina fiscal que también va a ser muy importante. Al final, Ignacio, si miramos detalladamente mercados, la renta variable latinoamericana, ¿la gobernanza es un problema de la región, inherente a la región? Históricamente sí, históricamente la gobernanza, y sobre todo se ha visto en la parte de renta variable, luego podemos mencionar si quieres algún ejemplo, pero claramente sí, o sea, las compañías han estado, digamos, gobernadas por estados o por familias, y prácticamente el papel del inversor minorista era residual. De tal forma que los consejos de administración, la junta de accionistas, eran simplemente un trámite donde había muy poco control al gestor y había ciertas malas prácticas. Ha habido un catalizador que en el año 2000 hay una mesa redonda, digamos, de la gobernanza en los mercados latinoamericanos, que tratan de subir el listón en cuanto a la transparencia y en cuanto a los consejos independientes de las propias compañías, más los derechos, digamos, de los minoristas. Y lo que se ha hecho ahí, de hecho, Brasil en el 2017 lanza lo que llaman el nuevo mercado, que es hacen conscientes a la compañía que si tienen buena gobernanza son capaces de atraer capital a unos múltiplos muy razonables. Esos ejemplos que te decía antes de mala gobernanza los hemos visto en Brasil con Petrobras, los hemos visto en México con Pemex Gate, con el famoso... Sí. Y luego también, incluso en Brasil, con Electrobras, lo que hemos visto es... Ha habido un cambio con esa ley, digamos, del Estado que se implementa en el 2016, en el cual, cuando esa compañía se privatiza, ya cumple con el 94% de las instancias digamos, del ordenamiento de la buena gobernanza. Qué bueno, un cambio. Entonces, poquito a poco sí que se está viendo ese cambio. Nos hemos quedado sin tiempo, pero hay un minutito para cerrar con una frase todo lo que hemos hablado, Ignacio. Pues básicamente las elecciones, claramente, no significa que no dejen de influir en los mercados emergentes. Van a seguir, digamos, dando cierta volatilidad, y en menor medida por 3 razones. Por la disciplina fiscal, por una mejor gobernanza y por la credibilidad del Banco Central. Lo que es importante es el ciclo de las materias primas. Si sube el ciclo de las materias primas, va a ser muy positivo para sus balanzas y para sus divisas, de tal forma que hoy unas elecciones, digamos, no tumban, digamos, la economía, pero sí que es, digamos, en esa volatilidad la pueden voltear un poquito. Ignacio Lana, Head of Country de Carmiñaque en Iberia. Ha sido un placer hablar contigo y aprender a entender contigo todo lo relativo a este ámbito tan apasionante, América Latina y sus inversiones y sus flujos y todas las peculiaridades de cada uno. Muchas gracias, Ignacio. Un abrazo. Muchas gracias, Rafa. Hasta la próxima. Hasta luego. Buenas tardes. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Si eres empresa o emprendedor tecnológico innovador, en el CDT Innovación apoyamos tu proyecto con la financiación pública que necesitas, porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Más información sobre ayudas públicas a proyectos de I+D Innovación Empresarial en cdti.es. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. ¿Aún no tenéis organizada la fiesta de Navidad de tu empresa? Tranquilo, en Lume Events lo tienen todo bajo control. Espacios espectaculares, catering de otro nivel, diseño, audiovisuales y experiencias únicas que dejarán a todos con la boca abierta. Haz que tu evento sea el evento del año. Descubre cómo en lumeevents.es. Nos vamos ahora hasta Asia, porque sabemos que es una zona fundamental del mundo, pero tiene multitud de conflictos y de circunstancias en las que elegir, sobre las que hablar, sobre las que aprender. Y hoy lo hacemos en torno a Pakistán y los talibanes, que mantienen una relación marcada por la desconfianza, a pesar de ciertos lazos históricos, incluso, si me apuran, en algunos aspectos religiosos, aunque sabemos del peso de lo militar en Pakistán, que tiene sus peculiaridades. En cualquier caso, esto es un asunto en el que hay que entender para poder desgranarlo. Por eso hemos invitado a Javier Fernández Aparicio, analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, para
que ponga algo de luz en un conflicto que desde aquí nos parece lejano, pero que es relevante sin duda. Javier, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar aquí. Estamos viendo cómo las circunstancias, la relación entre ambos países no termina de llegar a acuerdos, obstáculos que impiden un acuerdo duradero, real, entre Pakistán y los talibanes. ¿Cuáles son, así para sentar la base? Pues los obstáculos fundamentales, después ya de 3 rondas de negociaciones y de mediación internacional, una cosa muy singular al hablar de Pakistán y de Afganistán, es que ninguno de los dos da su brazo a torcer respecto a sus peticiones. En el caso de Pakistán, que Afganistán, el régimen de los talibanes, deje de dar cobertura a este grupo terrorista, ¿no?, que actúa sobre todo en la frontera entre ambos países, ¿no?, el TTP, el Tehrik Talibán. Pero es que desde el punto de vista afgano, pues se pide no solamente que Pakistán deje de bombardear o deje de realizar operaciones aéreas en el territorio afgano, el bombardeo de Kabul sobre todo, sino que también reivindica que desde este país, desde Pakistán, se deje de apoyar a su vez al Estado Islámico del Jorasán, que tiene también allí sus cédulas, ¿no?, su presencia. Es que nos acabas con solo una frase, ya nos has dado cuenta claramente de lo imbricado que está todo, lo relacionado y lo complicado que es. Hoy mismo tenemos atentado grave en Islamabad, 12 muertos, no sabemos, o por lo menos yo no he leído atribución, pero en cualquier caso muestra que la violencia está ahí a la orden del día. Por ampliar un poco, no tenemos demasiado tiempo, pero me gusta tocar este tema. Actores externos, Turquía, Qatar en la mediación, pero actores externos también en cuanto a verse afectados por la inestabilidad geopolítica que genera este enfrentamiento. De eso hay que hablar. De eso hay que hablar y además es muy importante porque realmente es lo que pueda estar detrás de este conflicto, más allá de las implicaciones directas de ambos países, ¿no? Como te decía, ha sido muy singular y es por primera vez ha ocurrido que se ha pedido, tanto desde la parte afgana como desde la parte pakistaní, una mediación internacional, en este caso de 2 países también musulmanes, ¿no?, como Turquía, como Qatar. Este Qatar que se está erigiendo, por cierto, ya en un gran mediador, no solo en Oriente Medio, en arbitraje internacional. Y esta Turquía que, bueno, pues muestra también su interés en toda esta parte que, ¿no?, cercano a lo que sería Asia Central. Pero hay 2 actores de los cuales se habla muy poco, ¿no?, y uno de ellos sobre todo, y podríamos decir China. El caso de China es pues muy importante en el sentido de que es quizás la gran necesitada de que exista paz en esta región. A ver, Pakistán es un socio económico fundamental para los intereses chinos. Fundamental. Este proyecto del corredor económico chino que va desde el puerto de Gwadar, en la parte pakistaní, hasta Xinjiang, ¿no?, esta zona china, y que lleva mucho retraso en gran medida por los atentados terroristas que también están afectando a ciudadanos chinos. Pero no solo eso, es que China se ha conformado como el principal inversor también en Afganistán, lo cual le supone que se erija también, es lo que ha pedido, ¿no?, moderación. Podría ser el árbitro real, el que presionara. No invierto en tu país, sino... Pues ahí está la cosa, que su petición de momento ha sido cauta, ¿no? Moderación a ambas partes, tratar de que no llegue más, que no escale a más el conflicto, pero al mismo tiempo también un poco recordándoles a ambos esa dependencia que van teniendo de unos proyectos que son comunes, porque cuando hablamos de una construcción de infraestructuras o cuando hablamos de una construcción de un oleoducto, lo que sea, ambos países se ven partícipes de este tipo de proyectos, ¿no? Hay que decir, Rafa, que de hecho China el verano pasado ya hizo una reunión trilateral con Pakistán, con el Afganistán de los talibanes, que de momento no ha servido, ¿no? Y luego, por no hablar también de ese otro actor que tenemos, ese otro gigante, ¿no?, ahí asiático, vecino de Pakistán, conflictivo, la India. Es que Pakistán está mirando a un lado y a otro y en los dos tiene conflicto, es una cosa tremenda. Oye, la línea Durand, la disputa histórica, ¿cómo afecta ahora mismo a estos roces? Pues afecta más a ser una problemática real, a ser utilizada como excusa para iniciar estos enfrentamientos. Cuando es verdad, en 1893 se estableció esta línea, ¿no?, la India británica con un emirato afgano, sobre todo como contrapeso a los intereses rusos que había allí,
Pakistán, después de la independencia, sí aceptó esta frontera. Pero hay que decir que Afganistán no. Afganistán ha aceptado algunas partes de dicha frontera, no toda, lo cual explica también que gran parte de sus ataques contra los puertos fronterizos pakistaníes haya ido en esos sitios, en esos lugares donde ellos no están de acuerdo. Claro. Y además es que hay que decirlo, es que estamos hablando de Afganistán y de Pakistán, esa frontera. Es decir, todos los analistas coinciden y la historia sí lo dice, ¿no? Los bombardeos aéreos, la guerra, acordémonos de la guerra de Afganistán, la violencia tiene muy mal, o sea, no soluciona mucho de los problemas, ¿no? Porque es la geografía, la resistencia de los pueblos que allí la habitan lo hace muy, muy difícil. No obstante, es muy asimétrica la comparación entre un país y otro, en lo militar al menos. Totalmente es asimétrica. Si fuéramos a parámetros, a capacidades operativas de ambos ejércitos, bueno, es que estamos hablando de unas diferencias enormes, ¿no? El caso de Pakistán, aparte de que es un ejército muy fogueado, también es un ejército muy tensionado en el sentido de que soporta muchos atentados terroristas. La cuestión, por ejemplo, de Cachemira, que también se ha citado antes, pero en el caso afgano es que ni en cuanto a equipamiento, ni en cuanto a material, ni en cuanto a inteligencia, ni operaciones, es ni siquiera comparable, lo cual no quita, pues que han hecho sus acciones causando muchísimas bajas, sobre todo en puertos fronterizos pakistaníes. Somos conscientes de que Pakistán es una potencia nuclear reconocida. La inestabilidad en tanto conflicto a uno y otro lado puede hacer temer desde fuera en torno a la seguridad interna de Pakistán, en torno a que esto llegara a manos de alguien preocupante? De hecho, una de las cuestiones que se barajan al hablar de esta escalada en el conflicto y de casi esta guerra abierta entre Afganistán y Pakistán es la situación interna precisamente en Pakistán, ¿no? En utilizar esta válvula de escape con una situación económica muy difícil y una situación también política interna muy difícil. Entre ellas, esta es un poco que has aludido, ¿no? El peso de los militares en este estado, sobre todo en este estado profundo de Pakistán, y hasta qué punto utilizan la guerra, estas confrontaciones en el exterior, para tratar de abrirse paso aún más y teniendo allí más poder. No obstante, bueno, la comunidad internacional está también un poquillo, vamos a decirlo, harta, ¿no?, de esta inestabilidad en torno a esta potencia nuclear que es Pakistán, y no solo China, ¿no? Estados Unidos, bueno, pues también ha pedido que contención, moderación. Lo de India, desde luego. Oye, se nos va acabando el tiempo, Javier, pero quiero una reflexión. En tu opinión, acostumbrado a analizar conflictos, ¿este va a llegar a mucho más o va a contenerse por todo lo que lo rodea? Este tiene todas las pautas de llegar a ser un conflicto de estos llamados congelados, es decir, que no hay ningún documento oficial, de hecho, en las 3 rondas de negociación que haya puesto negro sobre blanco a qué acuerdo se podía llegar, con lo cual es muy posible que los problemas vayan siguiendo perdurando. Los atentados del TTP, como también has citado, hoy justamente ha habido uno muy grave en Islamabad, en la capital, van a ir increciendo, con lo cual la problemática de fondo entre uno y otro país va a seguir existiendo, ¿no? Esperemos que al menos no llegue a más. Javier Fernández Aparicio, analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, ha sido un verdadero placer hablar contigo, entender un poco más de uno de los conflictos que jalonan esa zona tan relevante del mundo que es Asia. Un abrazo y hasta la próxima. Pues muchísimas gracias, un abrazo. No hay tiempo para más. Esto ha sido todo en Pulso Geopolítico. Sean felices y acudan mañana a su cita con nosotros. Hasta mañana. Cagmiñac le ha ofrecido Pulso Geopolítico. Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Visita la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y disfruta de su espectacular colección de pintura, escultura, fotografía y grabado. Obras maestras de Goya, Rubens, Alonso Cano, Zurbarán y Arquimboldo, entre otros. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Mucho más que un museo. A un minuto de sol, en pleno centro de Madrid. Más información en realacademiabellasartesanfernando.com. Hoy voy a comer con el marido de mi amiga. Es suave, jugoso, con un puntito dulce.
y tan amable. ¿Y dónde has encontrado esa joya? Chica, en mis bares y restaurantes preferidos. Lo elabora Bayovera, mi bodega favorita de Rioja. Pues con esas referencias tendrás que presentármelo. El marido de mi amiga, blanco semidulce, de Bodegas Bayovera. El Varadero, en Radio Intereconomía, te invita a navegar por los puertos de España. Descubre tradiciones, historias, cultura marinera y la actualidad del sector marítimo. Del Cantábrico al Mediterráneo, pasando por Baleares y las Canarias. Cada jueves, de 10 a 11 de la noche, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.